Evangelio del 4 de octubre de 2012, Lucas 10, 1-12. Después de esto designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. El Evangelio eminentemente es eclesial. Curiosamente, Lucas nos presenta la prefiguración de la Iglesia. Ya no son los más cercanos al Señor, es decir, los apóstoles, los 12 apóstoles, sino son otros 72 que son enviados con poder. Y aquí nos conviene detenernos precisamente a estos enviados. ¿Cuáles son las condiciones para ellos el seguimiento de Jesús? Dice: mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Todos los enviados por el Señor, estos ministros, la iglesia es ministerial, y por un ministro se entiende el servidor. El primero de los servidores sería el obispo, el siguiente el presbítero, asistente del obispo, y por último el diácono, que ayuda a ambos, particularmente al obispo. Son asistentes, todos ellos sirvientes de Dios, de Jesús, vicarios del Señor. Entonces dice que los envía como corderos en medio de lobos, indefensos con la sola verdad, como el mismo Señor Jesús, un cordero, el cordero de Dios. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. La bolsa por el dinero, que no te va a hacer falta, sino que dependes de Dios. La alforja porque no estás ahí para recoger nada material, sino solamente lo espiritual, que son las almas, y que no te pertenecen a ti, sino a Dios. Y las sandalias, descalzo, de alguna manera figurativa, porque quiere el Señor que sepas que pisas terreno sagrado, que vas caminando como el pobre de Dios, a la buena de Dios, porque vas siguiendo a Jesús, que ya ha caminado ese mismo camino. Lo de no saludar a nadie en el camino se refiere a no perder el tiempo, sino trabajar con todo tu esfuerzo en lo que se te ha mandado. Después sigue el saludo de la paz, que conociendo que Jesús era hebreo, pues correspondería al shalom, al que haya paz, a que haya integridad, a que haya bienestar en ese lugar. Es el deseo de Dios. Dice: si hubiera un hijo de la paz, alguien que fuera digno, entonces recibirá la paz, y si no, regresa. ¿Cuál es esa paz? Pues es precisamente el Espíritu Santo, con el que propio Dios ha ungido a sus ministros. Dice: permanezcan en la casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Es decir, todos los que recibimos a estos ministros, estamos invitados a compartir con ellos nuestros bienes, nuestros alimentos, a sustentarles, a darles sustento. Dice: no vayan de casa en casa, quédense en un lugar. Y luego, cosas muy importantes: curen a los enfermos que haya en ella. Díganles que ya el reino de Dios está cerca. A nosotros nos hace mucha falta que vengan los presbíteros,
sobre todo para que nos regresen la vida eterna. Cuando estamos en pecado mortal, necesitamos de esa curación, de esa sanación. Necesitamos también que nos expulsen los demonios a través de la proclamación de la palabra. Necesitamos que nos alimenten con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Necesitamos que nos fortalezcan con los sacramentos de la Iglesia. ¿Qué pasa con aquellos que no los reciban? Los que no reciben a los enviados del Señor son advertidos de que el reino de Dios se ha acercado, pero ellos lo rechazaron. Y también dice todavía, habrá menos rigor para Sodoma que para esa ciudad o para esa persona, también podríamos decir. Porque a Sodoma nadie fue a avisarles. Y hay aquí que está la presencia del propio Cristo, el Hijo de Dios, de la salvación de Dios, tocando tu puerta y tú no le quieres abrir. Por eso va a haber un rigor fuerte para el que no acepte escuchar. Y el rigor se lo aplica él mismo al renunciar a la salvación de Dios. Por eso vemos lo difícil que es el seguimiento en el ministerio ordenado. No es algo fácil. Es un seguimiento y una vida de renuncias, una donación de sí mismo a los hermanos. Dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos, los escogidos. Y nosotros, que en general formamos también parte del cuerpo de Cristo, pero más bien somos pueblo del Señor, necesitamos todos esos beneficios. Necesitamos que se acerque el reino de Dios con nosotros a través de los ministros. Necesitamos la salud que viene de Dios, también en la curación, el alimento de los fuertes que es la Sagrada Eucaristía, la palabra del Señor, la enseñanza, es decir, todos estos bienes que Dios nos promete a través de sus ministros. Por eso nos conviene, como parte integral de la Iglesia, rogar también nosotros al dueño de la mies que envíe muchos operarios. Nadie se salva por sí mismo, ni se salva solo. Siempre estamos en relación y dependiendo de Dios. Y estamos también llamados a ir y a rogar unos por otros y a ir al encuentro de nuestros hermanos. El día de hoy alegrémonos de que sigue habiendo hombres de buena voluntad que siguen al Señor en este camino estrecho. Alegrémonos del don de Dios en sus sacerdotes. Alegrémonos del don de Dios en la Iglesia, en el obispo, en nuestro arzobispo. Alegrémonos del don de Dios en sí mismo, que se quiere dar con nosotros por la mediación de otros hombres. Se quiere dar el propio Dios con nosotros. Es mediación de los hombres, pero a quien recibimos real y verdaderamente en la Eucaristía es al propio Jesús. Y quien nos cura finalmente, aún a través de la mediación del presbítero o del obispo, es el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Oh amor tan grande de Dios, Santísima Trinidad, que es un solo Dios, amor infinito para ti y para mí. Queridos hermanos, que este amor de Dios suscite la respuesta de conversión en nosotros, que es requerida para poder llegar a ser verdaderos hijos suyos. Dios nos bendiga a todos.